Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes a través de estos medios, a través de esta experiencia de su amor. Y bueno, ya saben, estamos juntos aprendiendo sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos yendo número por número para que pues ustedes ahí nos sigan y compartan con nosotros. Lo último que estábamos viendo, si mal no recuerdo, estamos viendo los artículos de la fe. Y bueno, estábamos viendo, creo en un Dios Padre Todopoderoso. Habíamos terminado toda esta este planteamiento de el Todopoderoso Padre, primero que es un solo Dios, luego que es un solo Dios en tres, y que es un Padre que es todopoderoso. Y vamos a empezar estamos en el Catecismo, en la primera parte, segunda sección, y estamos en el capítulo primero. Estamos en el artículo, creo en Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso. Y vamos a entrar en el párrafo 4. Vimos ya, creo en Dios, luego que es Padre y que es Todopoderoso. Y vamos a entrar al párrafo de Creador. Y vamos a ver, el número 279 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que lo tengan a la mano y así podemos ir caminando juntos. Número 279 dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos, pues, primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Entonces, este es el número 279, en párrafo 4, el Creador. Y dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y está citando las primeras palabras del Génesis, el primer versículo y las primeras palabras de toda la Biblia. Y dice así, Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, es el planteamiento del relato. Y hay otra forma en que la traducen también, y en el principio, cuando Dios creó o cuando Dios empezó a crear. El caso es que es una narración de creación, donde se hace referencia de el inicio de todo está en Dios. O sea, todo viene de Dios, todo proviene de Dios y todo tiende hacia Dios. Por eso son palabras importantes con las cuales termina la Biblia, ¿sí? Y si nos damos a las últimas palabras, que se me hace interesante, nada más como comentario, las últimas palabras que encontramos, déjenme checar, todo culmina en Jesucristo. O sea, todo fue creado por Dios y todo tiene que culminar en Jesucristo, dice los últimos versículos del libro del Apocalipsis. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes, amén. O sea, la culminación de la creación es cuando todo sea
en Jesucristo. La plenitud de la creación es Jesucristo. Entonces, según como nos presenta y va a ser un planteamiento de la creación, de Dios creador, de la creación y cómo la creación cae en el pecado y cómo todo es reconstruido en Jesucristo. Por eso quería citarles las últimas palabras, los últimos versículos de, ¿cómo se llama? Del Apocalipsis. Entonces dice, con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe la recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como Creador del cielo y de la tierra. Esto es lo que decimos cuando hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Este es el símbolo de los apóstoles. Y el símbolo del niceno constantinopolitano agrega, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, se hace esta alusión interesante a lo que es esta creación y a lo que es precisamente lo que se ve y lo que no se ve. Aquí podríamos hablar desde el concepto de lo espiritual y lo material, de lo eterno y lo permanente y lo temporal, o también de lo que puede ver el hombre y lo que no puede ver el hombre. Por ejemplo, desde las cosas que va descubriendo, como el mundo microscópico o el mundo macroscópico del universo y de la eternidad. Del universo y de todos los planetas, y si hay vida en otros planetas, pues no hemos llegado a eso, pero Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Entonces, de lo que no se puede ver con los ojos y lo que no hemos visto todavía, pero el que es el dueño, Él es el creador de toda esta realidad. Y dice, como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador, luego de la creación y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Entonces, en este rubro, en este párrafo 4, vamos a hablar de 3 puntos: creador, creación y la caída, y cómo el Señor viene a restaurar, a levantarnos. Entonces serían 4 puntos. Primero, entonces, el creador, la creación, la caída y la redención, que es parte de este proceso. Muy bien, esto es el 279. El 280 nos dice, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Aquí hay un planteamiento muy interesante. Vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. O sea, la creación es lo que le va a dar fundamento a todo el plan de Dios. Si no hubiera existido la creación, pues Dios no tendría planes para su creación. Entonces, el fundamento es, creo algo y ya en esa existencia empiezo, estoy hablando en sentido como si fuera Dios, ese designio, o sea, ¿para qué los quiero? ¿Para qué los creé? ¿Cuál es la finalidad de haberlos creado? La creación entera, incluyendo el ser humano. Por eso dice que el fundamento de todo lo que Dios ha planeado está en la creación. Dios crea con un designio, pero todo empieza desde esa creación. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación. Con la creación, la historia empieza para llegar un día a la presencia de Dios. La historia de la salvación son todos los actos que Dios realiza para que un día estemos en su presencia. El plan original era estar un tiempo en la tierra para después llegar a la presencia de Dios, que sería la plenitud. Obviamente no se mantiene el hombre en estas condiciones, cae en el pecado original, cae en la concupiscencia y entonces necesita ese redentor para poder alcanzar el nivel que estaba y después llegar a la vida eterna. Cuando el hombre vive en la gracia,
que sería el estado de la Virgen María, sin mancha, sin pecado, sería esa la condición de una criatura. Si no hubiera habido pecado original, seríamos a lo mejor en el sentido como la Virgen María, sin pecado original y con el deseo de agradar a Dios y de servir a Dios. Y después pasaría esa transición por Jesucristo, tal vez no en el sentido de como vino, pero sí se necesitaría de todas maneras a Jesucristo para llegar a Dios Padre. Pero el caso es que, pues esto es una manera de entender que no se dio por el pecado. ¿Y cómo hubiera sido? Porque mucha gente pregunta, ¿y cómo hubiera sido si el hombre no hubiera pecado? Yo en lo personal entiendo y comprendo que el plan original de Dios se ve precisamente en la persona de la Virgen María, que es la criatura por excelencia. Así deberíamos haber sido si no hubiera habido el pecado original, y sería una transición después, pero también Jesucristo hubiera sido el intermediario o el puente, el sumo pontífice, el salvador o como quieran, como se le hubiera llamado, pero de todas maneras sería el único medio del estado de la Virgen María que hubiéramos tenido todos para llegar al Padre. Sería Jesucristo. Por eso dice, el comienzo de la historia de la salvación es el comienzo de la historia de salvación y culmina en Cristo. Todo el designio, todo el plan de Dios, desde que existe el hombre, tiene su culminación, tiene su pleno a Jesucristo, para que Jesucristo lleve al hombre otra vez a la presencia de Dios. Y dice, inversamente, el misterio de Cristo, o sea, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. ¿Qué quiere decir? Pues toda la creación pues, se preguntaba, pues, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué está? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? Y el hombre siempre ha buscado, a través de la filosofía, a través de muchas reflexiones de diferentes personajes o corrientes o escuelas a lo largo de la historia de la humanidad, se han preguntado esta pregunta, se han hecho esta pregunta, perdón, existencial, ¿para qué estoy aquí? Y que todavía muchas veces las personas en diferentes etapas de su vida se hacen esta pregunta, ¿sí? En la adolescencia, incluso adultos jóvenes o adultos mayores, personas de la tercera edad y niños, ¿para qué estamos aquí? Y nos lo preguntamos, nos cuestionamos, nos visualizamos, ¿y qué hubiera pasado si esto? ¿Y qué hubiera pasado si lo otro? ¿Y qué pasaría si no hay esta capacidad siempre de responder? Porque pues necesitamos el poder entender el para qué de la creación, el por qué de la creación. Y es en Jesucristo, lo que nos dice el catecismo, es en Jesucristo donde encontramos la respuesta, la única respuesta para poder entender pues nuestra existencia. Todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él, todo fue hecho con Él y en Él. ¿Sí? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. O sea, todo fue en Él. La creación tiene razón de ser en Cristo. Y Cristo nos enseña, al venir, se hace hombre con nosotros para enseñarnos cómo deberíamos de ser, cómo podemos llegar a ser como hombres, unidos a la voluntad de Dios, pero tomando conciencia que hay una guerra. Qué hermoso sería ser como Jesucristo, como la Virgen María en ese sentido, sin que hubiera guerra. Pero pues, nuestra realidad no es esa, nuestra realidad es una guerra espiritual contra los poderes del infierno, contra los enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio. Por eso cuando vemos el planteamiento de, cuando a veces comparto sobre la Biblia y les digo que imagínense que la Biblia es como un rompecabezas no armado, que cuando lo empiezas a armar lo que vas a encontrar es el rostro de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento se tiene que ver cristológicamente. O sea, nosotros como cristianos lo vemos. Es el problema con nuestros hermanos judíos. Ellos no tienen a Cristo, no aceptan a Cristo. Y su interpretación del Antiguo Testamento todavía sigue siendo en función de lo que ellos van entendiendo, pero no desde ya la revelación plena en Jesucristo nuestro Señor. Por eso el catecismo no lo dice claramente. Dice, inversamente, el misterio de Cristo, o sea, la encarnación,
nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de Jesucristo, es el misterio, es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. No puedo entender para qué estoy aquí si no lo veo desde el misterio de Cristo. Esto, ¿cómo decirles? Si una persona que se dice creyente, que se dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que se dice católico, no lo tiene, pues va a caer en esas crisis existenciales que lo llevan a la depresión o lo llevan al sinsentido o a los vicios, en embrutecerse, ¿no? O querer encontrar el sentido en lo temporal, en el placer, en el poder, en el ser, desde el punto de vista de la fama y de todo esto. Pero cuando un católico entiende esto, pues va a aprender que, pues sí, tiene que pasar momentos muy hermosos o momentos muy difíciles, pero todo tiene sentido, o sea, todo tiene dirección y está en Jesucristo. Está en el proyecto de Jesucristo, que es nuestra salvación y lo que Él hizo por mí. Por eso también mi vida, así como todo el Antiguo Testamento o la historia de la salvación, se tiene que ver desde Cristo, mi vida personal, lo que yo hago, lo que yo he vivido, lo que voy a vivir, tengo que verlo desde esta fe, desde esta óptica que es Cristo mismo. Dice el catecismo que el misterio de Cristo es la luz decisiva y sobre el misterio de la creación. Y ahí tú estás incluido, tú eres criatura, tú fuiste creado por Dios y estás dentro de de una realidad que es la creación de todo el cosmos, incluyendo la Tierra. Y el hombre ha querido encontrar la razón de su ser, de su existencia, sin Dios. Y veamos a tantos ateos, no agnósticos, que pues niegan la existencia de Dios o niegan a Jesucristo y niegan pues que todo se tenga que ver desde el plan en Dios. Cuando esto sucede, el hombre se pierde. El hombre completamente termina en un vacío existencial que quiere llenarlo con placer, con poder, con trabajo. Hay gente que puede ser que no tenga vicios, puede ser que no tenga nada malo y que sea una buena persona, pero se llena su razón de ser, su existencia en el trabajo o en las personas, en el dinero, en la fama o en aquello que de alguna manera lo llena. Y piensa que está en esa existencia por los hijos, o en esa existencia por el esposo, por la esposa, por los padres, por los amigos. Cuando una persona encuentra una razón de ser en otra persona, pues desgraciadamente, si esta persona, que fue la que lo motivó a encontrar un sentido, no le enseña y lo lleva a Dios, pues esta persona va a idolatrar a aquel o aquella por el cual encontró sentido en su vida, dirección. Pero si esta persona, que es la motivadora o la que lo motivó o el que lo motivó, toma conciencia y hace que esa admiración o ese sentido sea redirigido hacia Dios, wow, ya hiciste la labor más importante. Esto entendido con los papás, por ejemplo, cuando los papás entienden y comprenden que su relación con sus hijos no depende, no es como el hecho de que tú seas el centro, porque la misma evolución del niño lo hace admirar increíblemente a su papá y después tal vez en la adolescencia lo hace cuestionar, ¿no? Y dudar y hasta ser rebelde. Pero se retoma después a lo mejor ya de grandes y todo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un cristiano o cuando un ser humano no entiende su existencia bajo la luz del misterio de Cristo? Está perdido, desgraciadamente. Podrán tener muchas cosas aquí, podrán ser felices aquí, pero nunca alcanzarán la plenitud en la vida eterna. Ok, seguimos. Dice, inversamente el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, cuando Dios creó el cielo y la tierra, pues
todo ese tiempo, toda esa realidad, toda la humanidad se iba preguntando, las diferentes culturas, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y entonces, cuando llega la persona de Jesucristo, la plenitud de la revelación, la plenitud de la salvación, Jesucristo como que si fuera un reflector gigante que permite a la historia de la humanidad ver, para esto fui creado. Esta es mi razón, esta es la razón para ser salvado y llegar un día a la presencia del Padre. Esta es mi razón. Mi razón de existencia es para que estemos con Él al final de nuestra vida. Pero si yo no lo veo así, si yo no lo entiendo así, pues ya me perdí, ya no me interesó y terminaré haciendo pues cosas simplemente temporales que no me van a llevar a esa plenitud. Por eso, cuando una persona cae en esas crisis existenciales, que todos las pasamos en diferente medida, en diferente intensidad y profundidad, encontrar o verlo desde la fe en Cristo, dices, le sigo, ¿no? Le sigo adelante. Me mantengo en esa firmeza, me mantengo en esa alegría, me mantengo en ese amor a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Por eso es necesario que nunca olvides la razón de tu existencia. Es Jesucristo. Nunca olvides el que fuiste creado para que a través de Jesucristo, que fuiste creado por Él, en Él y para Él, y lo dice el Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan? Al inicio, que en el principio la palabra existía y era Dios, y todo fue creado por la palabra y para la palabra. Dice así nuestro texto. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. O sea, todo existe por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y sin Cristo no encontramos la plenitud de nuestra existencia, la razón máxima de nuestra existencia. Ok, repito, inversamente el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Más adelante dice, desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Desde el principio, o sea, repito, si el hombre no hubiera pecado, sería como en la Virgen María, lleno de gracia. Pero de todas maneras, no se podría llegar a la plenitud si no fuese por Jesucristo. ¿Cómo se hubiera dado? No lo sé, no sé si hubiera habido también que haber habido algo a lo que conocemos como es la encarnación, el nacimiento, la vida, la pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de Jesucristo, si no hubiera habido el pecado original. El caso es que, decía mi papá, el hubiera no existe. O sea, sería tratar de investigar cómo, pues no sabemos. Podemos imaginarnos, podemos pensar, podemos tratar de entender, pero al final de cuentas, pues la realidad es otra. Si hubo pecado y desde esta realidad es que Dios ya tenía planeado que a través de su Hijo, sea en pecado original o sea en estado de gracia o pura, fuese glorificado Cristo y de Cristo nosotros llegar a la presencia del Padre. Y dice, desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo y nos manda a Romanos 8, 18 al 23. Romanos 8, 18 al 23. Pongan atención. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloria, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta
hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Esto nos lo refiere el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice: desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Creo que es importante que tratemos de entender esta lectura, estos versículos. Vamos a, con toda nuestra limitación, a tratar de profundizar. Dice: porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Primer punto, hay que comparar. Dicen que las comparaciones no son buenas, aquí son excelentes y son necesarias. Dice estimo, estimar, viene de valorar, darle el valor, y es como, no me quiero inventar términos, déjeme irme a la palabra, a la, ¿cómo se llama? A la raíz. El verbo estimar viene del latín estimare, que en latín arcaico fue estumare, y primero significó fijar el precio o el valor de algo. Fíjense, aquí Pablo no está nada más hablando de valorar en cuanto a que se sienta bonito, sino que normalmente esta palabra en latín significaba valorar el precio o el valor de algo, ¿sí? Y luego se transformó en estimar o valorar, considerar, incluso juzgar y opinar. Los romanos relacionaban desde muy antiguo su raíz con eris, cobre o bronce, también bronce trabajado, y moneda de cobre o bronce, palabra de la que viene vocablos como erario, alambre, y que se vincula a una raíz indoeuropea, metal. Bueno, es nada más para que entendamos. A mí me gusta tratar de entender las palabras, no siempre se me graba, pero en el momento cuando lo investigo lo entiendo o puedo profundizar más. Por eso entonces cuando dice Pablo, estimo, o sea, le doy el valor a los bienes temporales y a la gloria que se manifestará en nosotros. Esto es un acto de meditación, es un acto de fe, eso es un acto necesario en todos nosotros. Hay que darle un valor a las cosas. ¿Qué valor yo le doy en función, como si pusiéramos en una balanza? Pongo aquí los bienes temporales, vengo aquí todo lo que tengo, todo lo que he hecho, todas las personas, y pongo en el otro lo que es la gloria que se va a manifestar en nosotros, o sea, el premio de estar con Dios, el premio de la vida eterna, el premio de la felicidad plena, que se empieza desde aquí con sus limitaciones, pero es cuando Pablo nos cuestiona y nos invita. Dice: porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente, yo lo estaba haciendo en función de las cosas buenas, pero Pablo lo está haciendo incluso del sufrimiento y del dolor. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesucristo es tomar la cruz y seguirlo, ¿sí? Cargar su cruz y ir en pos de él. Entonces Pablo nos dice: los sufrimientos, el dolor, por cualquiera que sean estos, no se comparan con la gloria, porque para poder llegar a la gloria hay que pasar por esa cruz. Muchos podrían darle demasiado peso al dolor y decir: pues no me interesa. O como nos lo presentan algunas sectas, algunos protestantes cristianos, de que dicen que Dios ya, Jesucristo ya pagó todo y es para que tú estés bien, para que tú estés así con una bendición material, económica y todo. Y hay mucha situación, pero dejan a un lado la cuestión del sacrificio, dejan a un lado la cuestión del acto de participar en la salvación de las almas ofreciendo nuestro sacrificio. Pablo, repito, hace esta estimación. ¿Qué valor tiene este dolor? ¿Puedo pasar por este dolor? ¿Puedo cargar con este dolor? ¿Puedo sufrir este dolor? Pues dices: no, pues es que pesa muchísimo más lo que Dios me ofrece que este dolor. Por eso no me importa padecer, no me importa sufrir. No digo que no duela, pero no lo comparo con lo que Dios me ofrece. Pero si un cristiano no medita, no profundiza en este misterio, pues, ¿qué va a pasar? No va a ser capaz de poder enfrentar ni siquiera un dolor temporal o un dolor que a veces ni siquiera es tan grande,
pues terminará en esa depresión. Bueno, regresamos a este texto de Romanos 8, 18 al 23. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se nos ha de manifestar en nosotros. ¿De dónde saca esto Pablo? Pues de la experiencia de Cristo. Seguimos, versículo 19. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Aquí este punto se me hace fascinante. A mí me gusta leer, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la medicina natural. Estoy tratando en mis tiempos poder aprender sobre medicina, naturopatía, iridología, todo lo que es herbolaria, fitoterapia, que es bueno, casi lo mismo, microdosis, todo esto. Pero también estoy leyendo un poquito sobre un movimiento que se ha dado, la permacultura, o no me acuerdo cómo se traduciría en español, pero es el proceso que se me hace muy, muy fascinante, donde el hombre aprende a respetar la creación y no destruir los ecosistemas. Al contrario, ser parte del ecosistema, y leyendo este libro, decía que hay una ley de la naturaleza, que todo lo que yo recibo de la naturaleza tengo que pagarlo. Por ejemplo, si yo tomo energía de la naturaleza, tengo que pagarlo para que siga este ciclo. ¿Qué es lo que llega a hacer el hombre? El hombre llega y arrasa con todo. Incluso para sobrevivir, pues hace sus plantíos. Al hacer los plantíos, ¿qué hace? Destruye ecosistemas que estaban ahí para poder después plantear el alimento, y que a la larga de tanto estar sembrando, se agota la tierra. Pero cuando el hombre aprende, lo que dice aquí San Pablo, la ansiosa espera de la creación desea, o sea, lo que nos rodea, lo que todo fue creado por Cristo y se le ha puesto al hombre a cargo de la creación, pero no para destruirla, no para hacer de ella lo que quiera, sino para obtener de ella el medio de vivir sin destruirla. Y este ciclo, esta dinámica fascinante de respeto a la vida, sí hay que alimentarse, hay que cuidar, y no tenemos que hacer cuestiones así de grandes. Simplemente yo la otra vez compartí en una prédica el proceso de la lluvia, cómo hemos afectado esto. Ejemplo, la lluvia tiene un ciclo, cae, empapa la tierra, alimenta la tierra, y pues lo que no se evapora y se da, o si es absorbida por la planta, por la tierra, después se da el proceso y esa misma agua se convierte en otras cosas que va a ayudar para que haya plantas, haya esto, y esto va a generar un clima que va a favorecer la lluvia y se forma este ciclo. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando construye las ciudades? Rompe completamente con todos los ecosistemas, con todos los sistemas de vida. Y algo tan sencillo como el agua, ¿qué sucede? El agua cae, pero no empapa la tierra. El agua la canalizamos, y cuando la canalizamos, no la canalizamos limpia, la canalizamos en los canales y todo eso, sucia, con basura, con plástico. Entonces estamos destruyendo esto, y es por eso que dice San Pablo que la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Aquellas personas que viven en gracia de Dios, que viven con Dios en relación, que viven en gracia consigo mismo, en gracia con los demás y en gracia con la creación. Incluso creo que el Papa San Francisco, el Papa Francisco estaba hablando un poquito sobre el ecosistema, ¿no? Sobre, no me acuerdo si era para la Cuaresma, me mandaron esa información, pero a veces borro y no me acuerdo. Pero es algo que se me hace muy, muy fascinante. Déjeme checar, porque no sabían, me mandan, estoy en varios WhatsApps. No, lo borré todo. Ay, qué sonso. Qué soncito eres. Evangelio, a ver, del Evangelio, no, sí lo borré. Bueno, no estoy seguro, repito, si era de Cuaresma, del mensaje de Cuaresma del Papa de este año. A ver si lo tengo por acá guardadito.
La teopatía misal, no. ¿Qué sonso? ¿Por qué borro las cosas? A ver. Y creí que lo había guardado. Mensaje Cuaresma 2019 del Papa Francesco. Dice, sí, no estaba tan perdido. Fíjense, la Santa Sede difundió este martes 26 de febrero el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. Dice, la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, en el que hace un llamado a la conversión mediante el ayuno, la oración y la limosna, y que tiene que ver precisamente de tomar conciencia de la tarea de cuidar la creación, ¿no? Porque desgraciadamente pues la estamos destruyendo y de una manera fenomenal, que no solamente estamos destruyendo la creación, sino que estamos destruyendo al hombre por destruir la creación, ¿sí? Y obviamente aquí pues se le ve desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y del cuidado de la creación. Bueno, nada más para dejarles eso. Sí, fíjense, yo me acuerdo que leí algo sobre esto, pero no me acordaba que se trataba de este preciso pasaje de la escritura de Romanos 8, 18 al 23. Dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la caducidad. Y aquí obviamente estamos hablando del pecado. Pero ¿qué creen? Ya se me acabó el tiempo. Dios mediante, vamos a seguir la próxima semana. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo el número 280. Ya lo leímos todo. Y nos estábamos analizando Romanos 8, 18 al 23. Y habíamos leído hasta el versículo 19. Dios mediante, el siguiente programa lo retomamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.